Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, apóstoles. San Pedro y San Pablo son los principales apóstoles de la Iglesia, a los cuales la liturgia los celebra siempre unidos. La actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626. Aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. Está construida en la colina llamada Vaticano, sobre la tumba de San Pedro. La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el Papa San León Magno y el emperador Teodosio, pero en 1823 fue destruida por un incendio. La nueva basílica fue consagrada por el Papa Pío IX en 1854. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, tu ayuda para entregarnos fielmente a tu servicio, porque solo en el cumplimiento de tu voluntad podremos encontrar la felicidad verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, fue forzado a abrir la boca para comer carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchó voluntariamente al suplicio. Después de haber escupido la carne,
como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido comer, ni siquiera por amor a la vida. Los que presidían este banquete ritual contrario a la ley, como lo conocían desde hacía mucho tiempo, lo llevaron aparte y le rogaron que hiciera traer carne preparada expresamente para él y que le estuviera permitido comer. Asimismo, le dijeron que fingiera comer la carne del sacrificio, conforme a la orden del rey. Orando de esta manera, se libraría de la muerte y sería tratado humanitariamente por su antigua amistad con ellos. Pero él, tomando una noble resolución, digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus venerables canas, de la vida ejemplar que había llevado desde su infancia y sobre todo desde la santa legislación establecida por Dios, se mostró consecuente consigo mismo, pidiendo que lo enviaran de inmediato a la morada de los muertos. A nuestra edad, decía, no está bien fingir, de lo contrario, muchos jóvenes creerán que el azar, a los 90 años, se ha pasado de las costumbres paganas. Entonces, también ellos, a causa de mi simulación y de mi apego a lo poco que me resta de vida, se desviarán por culpa mía. Y yo atraeré sobre mi vejez la infamia y el deshonor, porque aunque ahora me librara del castigo de los hombres, no podría escapar ni vivo ni muerto de las manos del Todopoderoso. Por eso me mostraré digno de mi vejez entregando mi vida valientemente. Así dejaré a los jóvenes un noble ejemplo, al morir con entusiasmo y generosidad por las venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó resueltamente al suplicio. Al oír estas palabras, que consideraban una verdadera locura, los que lo conducían cambiaron en crueldad la benevolencia que antes le habían demostrado. Pero él, a punto ya de morir, bajo los golpes, dijo entre gemidos: el Señor, que posee el santo conocimiento, sabe muy bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto crueles dolores en mi cuerpo azotado. Pero mi alma los padece gustosamente por temor a él. De este modo, Eleazar dejó al morir no solo a los jóvenes, sino a la nación entera su propia muerte como ejemplo de generosidad y como recuerdo de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, y sálvame. Levántate, Señor, y sálvame. Señor, qué numerosos son mis adversarios. Cuántos los que se levantan contra mí. Cuántos son los que dicen de mí: Dios ya no quiere salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame. Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria. Tú mantienes erguida mi cabeza. Invoco al Señor en alta voz, y Él me responde desde su santa montaña. Levántate, Señor, y sálvame. Yo me acuesto y me duermo, y me despierto tranquilo, porque el Señor me sostiene. No temo a la multitud innumerable, apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor, y sálvame. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí.
Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, qué lindo, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí según el Evangelio de San Lucas. Aquí está la historia de Zaqueo, es una historia maravillosa. Ya el mismo nombre nos llama la atención porque Zaqueo, este nombre quiere decir puro, purísimo. Vea que dice la Zaqueo. Ahí Bajabe es un publicano, dice, es un cobrador de impuestos y además el jefe de todo ello. Entonces, esto, queridos amigos, nos hace entender que hay una contradicción total con su nombre, su identidad. Ñandego muchas veces peñan de identidad. Ñanderera, peñan de yara, de nondepe, ¿verdad? Que somos puros, somos cristianos, somos bautizados. Pero Ibajabe Peñandereco bebe totalmente lo contrario, ¿verdad? De esa vida pura, de esa vida bautizada. Y él tiene una actitud positiva, queridos amigos, a Pealo Salvaje. Quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Oye, Piñabaide busca de todo. No podía porque estaba la multitud, que siempre la multitud representa las dificultades. Dicatui, ya es ya por culpa de la multitud. Pero al mismo tiempo era de pequeña estatura. Dicatui, mishi, quiere decir que oñuñuye ve que ocacuá lleva. Estamos aplicando en el sentido espiritual, queridos hermanos. Vos ves peñandea ya por peñande de primera comunión, ya por la año de confirmación, pero a ve que ya cacuá como cristiano ñañeñu ya. A peña pues ya por la iba ahí, a peña tuya y quema la corrupción o en lo que sea. Y entonces, aquí hay algo, decíamos, que le salva a aquello que quiere ver a Jesús. Y para eso es creativo, sube a un sicómoro, porque Jesús va a pasar por ahí. Oye, bailan de sicómoro, la icatujanguay, salares ya venían de Yara. La confesión, el sacramento, un amigo, una buena dirección espiritual. Porque ese sicómoro, es decir, esa planta, ese árbol, nos va a ayudar, queridos hermanos, para que nosotros podamos ver a Jesús, a pesar de que estamos en lo profundo. Somos bajos de estatura y la multitud no nos deja ver a Jesús. Al llegar a ese lugar, segunda parte, es Jesús el que nos regala su gracia. O mañana ese. Que Zaqueo, tengo que alojarme en tu casa. Upea de este día y veñan de Yara use, veñan de Conazopuipe, veñan de Recoebe. Habita senderoga, veñan de Yara. Zaqueo entiende, escucha, lo recibe y se va y lo recibe con alegría. Pero aquí, como siempre, Yeyujuta Manteo y Ayeva le hacen la crítica, pero a Jesús se fue a alojarse en la casa de un pecador. Pero esto hace que Zaqueo reflexione. Señor, si le he jodido a la gente, si he hecho, si soy un pecador, si le he robado, voy a devolver 4 veces más lo que he robado. Pero va a decir las 4 veces más. El 4 quiere decir todo. Todo dice la número 4. Algo importante es a veces yo quiero devolver todo. No quiero quedarme con nada porque quiero ser verdaderamente hijo de Dios, como tú me has creado, Señor. Hoy ha llegado a esta casa la salvación, porque este también es hijo de Abraham. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que anuncie con libertad el Evangelio e invite a todos a compartir la mesa con el Señor, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las autoridades de nuestro país, para que busquen la forma de conocer a Jesús y permitan que habite en sus corazones,
Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por los que despojan los derechos de los otros, para que devuelvan los bienes robados y reconozcan sus errores, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti, Señor, y Dios nuestro, la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo.
santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del
la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando te digo, aquí estoy. Tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada volverá a ser igual. Porque mi amor te transformará. Tu luz en mí, en silencio me habla de ti. Tu amor que va más allá de toda razón. Todo lo haces nuevo aquí en mí. Cuando te digo, aquí estoy. Tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada volverá a ser igual. Porque mi amor te transformará. Tu paz, tu voz que cala mi corazón. Oración final. Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía. Auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía. Auxiliadora